Amados auditores de Radio La Lumbrera, tengan ustedes muy buen día. Estamos desde Valparaíso, la quinta región, ya viviendo los primeros días del mes de la patria. El aniversario de nuestra nación, el aniversario de nuestra tierra, el aniversario de nuestro patrimonio, en el cual viene también, por supuesto, y se reviven las tradiciones y las costumbres. ¡Qué hermoso! El mes de la patria es como la tercera vértebra de la columna del año. Como que aquí se quiebra el año. Ya pasando septiembre no tenemos nada más que hablar. Se nos fue y se nos acaba el año, precisamente. Pero hay algo que no se acaba nunca, fíjese. ¿Y sabe qué es? La poderosa y la bendita palabra de Dios, porque es como ríos de agua viva. ¿Y qué significa que sea como ríos de agua viva? Es como el agua que fluye desde el fondo de la tierra y no se termina nunca. No se requiere una bomba, no se requiere construir un túnel, sino que esta agua fluye, hierve y brota. Así es la palabra de Dios. Brota para vida eterna. Y ella, cuando llega al corazón del hombre y de la mujer necesitada, entonces lava, limpia, renueva, transforma, cambia. Cambia la mentalidad, cambia la personalidad, cambia la vida de todo hombre y toda mujer que busca al soberano Dios y Creador a través de Cristo Jesús en espíritu y en verdad. Vamos a orar a esta hora del día. Señor, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, por concedernos un día más de vida y a través del cual podemos abrir esta página y muchos de nuestros seguidores y oyentes, Padre eterno, entran a nuestra página y son movidos bajo la soberanía y la administración de tu voluntad y a través de tu Santo Espíritu, y entran a nuestro sitio porque quieren recibir una palabra de aliento, una palabra de orientación, una palabra que les provea de una respuesta muchas veces ante sus inquietudes. Padre, te agradecemos porque usted ha sido bueno con cada uno de nosotros, ha provisto, Señor, para nuestras necesidades, mi Dios. Ha provisto, mi Dios, de salud, de vida, de hogar, de bienestar. Y Señor, para aquellos también que están viviendo momentos de incertidumbre, de necesidad, Señor, y que ciertamente claman a ti, buscando, Señor, un socorro, Padre eterno. Aquellos, mi Dios, que no tienen hogar, que están carentes de recursos para la alimentación. Aquellos, Señor, que están pasando por un tiempo de enfermedad, por una situación dolorosa. Padre de los cielos, te rogamos que en tu soberana misericordia seas actuando sobre su vida. Y también, Señor, en aquellos, mi Dios, en los cuales hay, también ponga usted la sensibilidad en sus vidas y ese espíritu misericordioso para ayudar al que necesita, al que golpea a nuestra puerta para darle un pan, para darle, Señor, un vaso de agua. Padre eterno, tu misericordia, tu bendición sobre nuestra tierra, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y por cierto, es un hermoso día para cada uno de nosotros y como bien les señalaba, mes de la patria, mes de las tradiciones, mes de nuestras costumbres, tantas cosas en este Chile tan hermoso de norte a sur. Fíjese que por el norte están las tradiciones de la música nortina y por el sur, por cierto, la música patagónica, y por acá por el centro, la tradicional cueca, las enramadas, el rodeo y el juego del palo encebado, el juego del emboque, el juego del trompo, el juego de la rayuela, el juego de la rana, el juego del volantín y por cierto las ricas comidas también, los asados, al palo, a la parrilla, a la cacerola, al horno, como a usted se le ocurra, póngale asado. Oiga, ¿cómo será un asado a los sushi?
Qué curioso, ¿eh? Alguien va a salir por ahí asado sushi. Mire, sí, oiga, hay que ponerle inventiva nomás y aparecen unas cosas tremendas, oiga. Por supuesto que nada insuperable como el mote con huesillo, pero claro, oiga, pero ese mote hecho ahí con lejía, que es esa agüita que se hace de la ceniza que queda cuando se quema la madera, cuando se quema la leña. Y nuestras abuelitas hacían ese rico mote, colocaban una olla que no se llamaba olla, se llamaba olleta, porque era una cuestión gruesa de fierro. La ponían al fuego, le tiraban un poco de ceniza y luego vertían sobre ella el trigo y lo dejaban hervir. Y cuando ya estaba amarillo, recién lo secaban ahí y lo empezaban a lavar. Bueno, en aquellos tiempos, en los tiempos de nuestros abuelos, muchas veces se iba a lavar el mote a la orilla del río. Así era en esos tiempos. Hoy nosotros abrimos una llave y sale el agua y todo eso, pero en aquellos tiempos era así. O bien había que sacar el agua desde lo más profundo de un pozo que se llamaba noria, y de ahí se sacaba el agua, y sobre un arnero hecho de una lata vieja lleno de hoyitos se vertía el trigo y se lavaba, pero finalmente salía un rico mote. Y en los tiempos de nuestros abuelos, claro que no habían huesillos, pero que había miel. Motecito con miel era, pero la mejor atención que le brindaban a usted en una casa auténtica campesina. Y si no había motecito con miel, harinita con agüita fresca de la noria y miel, por supuesto, también. Oiga, y en algunas casitas de por allí donde siempre estaba aquel amigo que tenía todo el corazón abierto para saludar al forastero que pasaba por las afueras de su casa, por ahí en alguna pieza oscura, oiga, tenía una de esas damajuanas de 25 litros, oiga, colgando de una viga. Y allí tenía un rico mosto que lo usaba solamente para las ocasiones cuando pasaba un forastero, y le proporcionaba ahí unos 300 ml y unas 3 cucharaditas de harina, y le alegraba el camino a ese desconocido caminante. Así es la vida, la tradición, el folclore, las costumbres. Pero volvamos a lo nuestro ahora. Por cierto, somos chilenos, somos cristianos. No tenemos que alejarnos de nuestra realidad. Estamos insertos en medio de la comunidad. Por lo tanto, no podemos decir, no, yo soy cristiano nomás, no soy chileno. No. Usted no puede ser un mal nacido. Usted es un chileno de tomo y lomo, con cédula de identidad, arraigado aquí en esta tierra, en esta nación, sufriendo sus vicisitudes y aprovechando también sus bondades y sus virtudes. Pero usted es chileno desde que nació hasta que muere. De igual manera, usted es cristiano desde el día en que aceptó a Jesús en su vida como su Señor y Salvador hasta que muere. Y ambas ciudadanías van juntas. Prevalece la una sobre la otra, prevalece la espiritual. Claro que prevalece, porque usted es hijo del Dios viviente, nacido en esta hermosa tierra en la cual Dios le ha permitido vivir aquí. Entonces ahora queremos compartir en este día un nuevo capítulo de nuestro ciclo Hogar Cristiano, el capítulo número 42. Y en este ciclo hoy queremos compartir sobre el cristiano y la viudez. Mire, es un tema muy interesante. Y por cierto, muchos podrán decir, claro, sí, la Biblia habla bastante sobre las viudas y como que no habla mucho sobre los viudos. Bueno, ahí hago la consideración y la explicación de inmediato. Bueno, lo que sucede es muy sencillo. Si usted examina la Sagrada Escritura, se va a dar cuenta que una de las cosas de las cuales se preocupaban las mujeres de la Biblia era de la descendencia y, por supuesto, también de ser buenas esposas. Porque desde el Antiguo Testamento en adelante, siempre la mujer fue ahí como dejada un poquito de lado. Y si el marido le daban los monos, simplemente la dejaba tirada.
Y mayormente era cuando la mujer no podía tener hijos. Era terrible. Mire qué curioso, si la mujer no podía tener hijos y se quedaba viuda, no había quien la cuidara. Entonces, por eso que la palabra de Dios nos muestra en las enseñanzas que nosotros encontramos, específicamente a través del libro del Deuteronomio, encontramos nosotros algunas enseñanzas que nos hablan muy bien, y dice, por ejemplo, en Deuteronomio 14:29, y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo. Claro, porque Dios dijo que ellos no heredarían la tierra. Entonces todas las demás tribus le entregaron ciudades donde debían de vivir los levitas, y que fueron en total 42 ciudades, más las 6 ciudades de refugio. Y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Deuteronomio 14:29. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Vuelvo a repetir esta frase: y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, el forastero, el huérfano y la viuda que está en medio de ti, en el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. Deuteronomio 16:11. Cuando la Escritura habla acerca del forastero, es lo que nosotros podríamos decir hoy el extranjero. El extranjero. La palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros también a prestar ayuda al extranjero. ¿Por qué? Porque está aprendiendo a avecindarse en nuestra tierra. No conoce nuestras costumbres, no domina nuestro lenguaje. Por lo tanto, hay que darle orientación. Ello no significa que usted lo va a mantener toda la vida, no. Tiene que enseñarle el camino y mostrarle las oportunidades que tiene para mostrar sus cualidades y desarrollarse en esta tierra. Bueno, y si no aprende el idioma y si no quiere desarrollarse, bueno, tendrá que volver a su nación de origen. Pero no podemos nosotros alimentar parásitos. Cada uno tiene que vivir con su esfuerzo, con su trabajo. Y por supuesto que también dice la palabra del Señor, muy importante, dice: maldito es cualquiera que retiene la justicia del extranjero, del huérfano y de la viuda. Deuteronomio 27:19. Y hay algo interesante que muestra la palabra del Señor de aquellos tiempos. Estamos hablando de los tiempos en que el cultivo de la tierra era solo a mano, que no se hacía con maquinaria, sino que todo era con arado, con asadón, donde la gente no usaba tractores ni maquinaria, sino que todo era hecho con el esfuerzo de la persona presente. Cuando coseches en tu campo y pasas por alto una gavilla, no regreses para obtenerla, déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Eso está en Deuteronomio 24:19. Ahora, cuando nosotros queremos investigar en la Sagrada Escritura cómo trata y cómo nos enseña la palabra de Dios, cuál debe ser el comportamiento con las viudas y con los viudos, entonces nosotros nos vamos a sorprender y nos vamos a dar cuenta que Dios ordenó todas las cosas desde un principio. Lo que sucede es que hoy en día muchas veces la sociedad, en su orgullo, en su vanidad, en su indolencia, en su desprecio por el prójimo, abandona a las personas que viven solas. Y fíjese que hay una situación que ocurre en nuestro país y que muy pocas personas la conocen. ¿Sabía usted que los hospitales de nuestro país ocupan muchas camas con personas que han sido dejadas abandonadas? Una cosa así como un poco solamente como de mala intención. Y están ahí ocupando una cama porque se constituyen en un caso social. Llegan a un hospital
ingresan por un mes y nadie más las visita durante un año y el otro año y el otro año y el otro año hasta que se mueren. Y el día que mueren, entonces aparecen los hijos, los nietos, las nueras y toda la familia que este ciudadano o esa abuelita solitaria tenía. Eso ocurre hoy en día en nuestro hermoso país llamado Chile, donde podríamos decir que la frescura es ya pero de colmo. Pero yo le estoy diciendo esto con mucha certeza y con mucha seguridad de lo que estoy hablando. Eso ocurre en muchos hospitales de mi país, personas abandonadas y que nadie hace frente por ellas, ni nadie tampoco se responsabiliza de ellas. Pero sí, cuando ya fallecen, entonces realmente aparecen los que dicen ser su familia. La palabra de Dios no nos manda a nosotros abandonar a nuestro prójimo y, por supuesto, mayormente a nuestra familia, sino que al contrario, a brindarle un cuidado en sus tiempos de vejez, en sus tiempos de enfermedad, en sus tiempos de dolor, a tenderles la mano y a hacer con ellos lo que un día también hicieron con nosotros. Y bien, vamos a entrar a unas definiciones para entender un poquito el concepto de la viudez. En primer lugar, podemos decir que hay que tener sabiduría para aprender a vivir solo. Ese es un desafío que nos presenta la viudez. Y por cierto, un dicho muy real es que no podemos honrar a los que ya han muerto si nosotros morimos con ellos. ¿Qué es lo que nos quiere dejar este mensaje? Es que tenemos que sobreponernos a la situación del dolor y de la desgracia que nos trae la pérdida de un ser amado que nos ha acompañado durante largos años de nuestra vida. Hay una primera definición que responde a la siguiente pregunta: ¿qué es la viudez? Y una forma muy sencilla de describirlo es el periodo que sigue a la muerte del cónyuge mientras no hay un nuevo casamiento. Eso es la viudez. Ahora podemos también preguntar, ¿quién es una viuda? Y podemos decir que es la mujer cuyo marido ha muerto y ella sigue sin casarse. También, ¿de dónde proviene esta palabra viuda? Proviene de una palabra latina que la describe como vidua y que significa separar o dividir. ¿Y qué ejemplo nos da la Biblia sobre una mujer viuda? Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 del 36 al 37. Ahora nos preguntamos, ¿y qué es un viudo? Un viudo es aquel cuya esposa ha muerto y él no se ha vuelto a casar. Por cierto, es la contraparte masculina de la viuda. ¿Y qué ejemplo tenemos? Abraham. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Lo encontramos allí en Génesis 23, versículo 2. Por cierto que a la palabra viuda o viudo también
en el contexto de la sociedad se les adjudica cierto nombre temporal. Y por supuesto aparecen, y usted los ha oído, y hasta tal vez le ha tocado con sus propios ojos ser parte de una mala experiencia de vida. Los viudos de fin de semana, las viudas o viudos de verano, claro. ¿Y ocurre eso? Claro que ocurre. Así es, también ocurren algunos. Y lo toman con mucha ligereza, y otros lo toman tan serio que se desaparecen. Partieron siendo viudas o viudos de fin de semana o tal vez de verano y se desaparecieron y no los encontramos nunca más. Pero lo cierto es que la palabra del Señor, especialmente allí en la carta que escribe el apóstol Pablo al joven Timoteo, cuando le habla acerca de los deberes hacia los demás, le estaba allí entregando unas instrucciones a este joven Timoteo, instrucciones que él debía llevar a la práctica cuando tuviera que elegir allí, especialmente a quienes supervisarían la iglesia. Y por cierto, recién le había terminado de hablar acerca de lo que era un buen ministro de Jesucristo. Y al concluir sus palabras allí le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y luego le parte hablando ahí en 1 Timoteo, en el capítulo 5, le parte hablando acerca de los deberes hacia los demás. Y una de las cosas que le enseña a este joven Timoteo, que no reprenda a los ancianos, le dice que honra a las viudas que en verdad lo son. Y luego también le señala lo siguiente, porque como él era un hombre joven, no conocía muchas cosas de la vida, entonces le dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mire qué interesante lo que enseña el apóstol Pablo. ¿Quiénes son los que se tienen que responsabilizar de las viudas y de los viudos? Los hijos y los nietos. Y permítame decirle que este es un hecho, pero muy poco llevado a la práctica en toda la sociedad. Y esto también se ve dentro del mundo cristiano. Hay muchos hombres y mujeres que dicen que alaban mucho y que quieren mucho a su Señor, pero ¿sabe? Ni siquiera muestran 1 milímetro de misericordia para con sus progenitores. Porque si así fuera, lo que predican lo llevarían a la práctica, demostrando el cuidado hacia aquel anciano o hacia aquella anciana que ha entregado toda una vida por darles a ello un desarrollo digno y una preparación con la cual puedan sostenerse en el tiempo. Por eso que voy a repetir este versículo y memorícelo usted. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Es decir, usted podría decir 154. 154, claro. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 4. 154. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y luego agrega otra cosa, el apóstol le dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas
y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y la verdad es que el apóstol estaba observando situaciones que nosotros también las vemos en estos tiempos. Hay viudas que comprenden que su ciclo de vida ya está cumplido y son viudas cristianas o viudos cristianos, entonces ya no sienten más esas necesidades propias de la vida y por supuesto que siguen llevando una vida de viudez, pero ahora empiezan a reorientar lo que les queda de sus fuerzas y de sus ganas de trabajo, pero la empiezan a reorientar por el bien de otros, por el bien de la obra. Y en este caso lo muestra muy bien la palabra que dice que la viuda o el viudo espera en Dios y es diligente en súplicas y en oraciones noche y día. Hay organizaciones cristianas que tienen grupos en los cuales están reunidos los ancianos de la iglesia y junto a esos ancianos están las viudas y están los viudos. Y ellos cumplen una función muy especial dentro de la iglesia. Y que esa función es brindar el apoyo en momentos difíciles a personas que han quedado solas o que han sufrido la pérdida de un ser querido. Por cierto que en el momento de la viudez origina también lo que conlleva el luto, que es la expresión profunda de dolor causada por la muerte de una persona. Y el luto en realidad, como está escrito en nuestra Sagrada Biblia, significa lamentar. Eso es el luto. Un ejemplo encontramos allí en Juan 11:31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí, va a lamentar. Por cierto, este es un tiempo específico durante el cual hay una muestra de dolor por la pérdida y que realmente esto trae una aflicción a la vida de la persona causada por una profunda tristeza ante la pérdida de un ser querido, y que visto desde el punto del lenguaje significa, la palabra aflicción significa grave o pesado. Ahora nosotros podemos observar también que la viudez, por cierto, que tiene todo el periodo que nosotros hemos analizado en capítulos anteriores, ¿verdad? De lo que significa la pérdida de un ser querido, los pasos que hay y que se van dando en el proceso de aceptación de la pérdida, de reconocer la pérdida, de aceptarla como la voluntad de Dios, y luego, después de ello, viene, por cierto, también un periodo ahí en el cual la persona se siente como un poco abandonado, se siente como dejado, y por supuesto también se siente abrumado, y cómo lo entendemos esto, el abrumado, como la incapacidad para funcionar solo. Por ejemplo, el esposo como la incapacidad para hacer comida, la incapacidad para ordenar su ropa, y en el caso de la esposa, la incapacidad para salir a hacer compras, para tomar artículos pesados, para dedicarse a pagar cuentas, porque ella tenía plena confianza en lo que hacía su esposo. Y por cierto, también en ambos se suscita la situación de inútil, como que encuentran que la vida no tiene propósito, como que se ha perdido el propósito de la vida para ellos. Y también viene un momento de parálisis, la incapacidad de aceptar la realidad cotidiana. Y se produce
como un aislamiento, porque la persona se siente sola y ya no quiere ir a los lugares que iba siempre, porque se va a encontrar con amigos, con conocidos, que le van a empezar a preguntar, y lo que él quiere es ir tratando de dejar de lado esa situación. Pero no falta el que es imprudente y le vuelve y le empieza a preguntar como que si le fuera a dar alguna solución. ¿Y eso qué provoca en el viudo o en la viuda? Una situación de aislamiento, por lo tanto no participa con otras parejas. También lleva muchas veces a un descuido, a vivir el solitario, el incomprendido. Y por supuesto también muchas veces brotan algunas situaciones de culpa, como de remordimiento por las acciones del pasado. Pero lo interesante de esto es que cuando la palabra del Señor nos llama a cada uno de nosotros a preocuparnos por ellos y a cuidarlos, de igual manera también nosotros tenemos que mirar que la palabra de Dios nos muestra el cuidado que tiene que haber por ellos. Y si Dios lo puso primero, cuánto más lo que debemos de hacer nosotros como sociedad, y por supuesto, doble responsabilidad tenemos como mundo, como personas cristianas. Y cuando nosotros examinamos la Sagrada Escritura, encontramos un hermoso ejemplo de comportamiento de viudas. Y me refiero específicamente a lo que tenemos allí en lo que nos presenta el libro de Ruth. Fíjense que en aquel tiempo Noemí era casada con Elimelech, y dice la Escritura que hubo allí mucha hambre y tuvieron que migrar desde Belén hacia la tierra de Moab, y allí en aquel lugar se casaron los hijos de Noemí, Kelión y Malón. Se casaron con Ruth y con Orfa. Pero luego viene la desgracia sobre sus vidas. Muere el esposo de Noemí, es decir, muere el suegro de Orfa y de Ruth. Mueren los esposos de Ruth y de Orfa, y quedan estas mujeres solas. Bueno, Noemí, que ya era una mujer madura, ella evalúa la condición de su vida y dice: la verdad es que para mí no hay futuro en esta tierra. Lo único que tengo que hacer yo es volver a mi tierra. Y había vivido ciertamente un tiempo Ruth y Orfa con ellos antes que fallecieran sus esposos, y Ruth había aprendido y había asimilado muy bien la cultura hebrea, y había conocido, por supuesto, también, y le había dado un lugar en su corazón al Dios que conocía Noemí, al Dios que había conocido Elimelech, su suegro, al Dios que había conocido su esposo, que ya también estaba fallecido. Y viene aquí una toma de decisiones. Mire qué hermoso, la toma de decisiones entre viudas. La mujer mayor, que era Noemí, les dice a las dos mujeres jóvenes: hagan su vida, sigan su camino. Ustedes tienen capacidades para emprender y para volver a rehacer sus vidas. Y la palabra nos dice que Orfa, nuera de Noemí, decidió quedarse en la tierra de Moab. Pero Ruth, note usted la gran diferencia de esta mujer viuda. Le había llegado tan al fondo de su ser lo que significaba el Dios verdadero al cual Noemí y su difunto suegro, en el cual creían, que ella decide quedarse con su suegra, y le dice que ella se siente muy identificada con el estilo de vida que ella lleva, con la forma de ser de ella, se identifica con su cultura y por sobre todas las cosas también con el Dios
en el cual ella creía. Y luego regresan, por cierto, regresan a la tierra de Belén, y allí nosotros encontramos la hermosa situación que se da entre Ruth y Boaz, que finalmente, de acuerdo a la cultura hebrea de aquel tiempo, un pariente cercano era quien tenía que tomar por esposa a la mujer que había quedado viuda para que pudiera tener descendencia. Pero en este caso, Noemí no fue la mayor preocupación, sino que fue Ruth. Y sin embargo, Boaz ciertamente que tomó el rescate por Noemí y también por Ruth. Y lo hermoso es que de Ruth después viene un hijo, y cuyo hijo después siguió la línea de la descendencia de David, y por supuesto también de ahí la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos muestra este pasaje a cada uno de nosotros? ¿Y qué nos da a entender? Precisamente las enseñanzas que encontramos para aplicar sobre cada una de nuestras vidas. Una de las cosas que Noemí estaba tomando en sí era la autocompasión, y ella dijo: no me llamen más Noemí, sino que llámenme amargura, Mara, porque el nombre Noemí significa dulzura. Entonces llámenme amargura, Mara. Es decir, ella se estaba dejando dominar por la autocompasión. Sin embargo, Ruth verdaderamente aprende lo que es el contentamiento en medio de las circunstancias. Ahora, por cierto, puede ser que Ruth haya pensado: la verdad es que yo no puedo buscar otra pareja que cuide de mí, pero sí Orfa y Ruth puede buscar otra pareja que cuide de ustedes. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que, si bien es cierto, no vamos a encontrar tal vez otra compañía, pero sí podemos buscar auxiliarnos y aferrarnos en Dios, porque Él suplirá todas nuestras necesidades. Porque tal como lo vimos al principio de la exposición, como lo menciona muy bien el libro allí de Deuteronomio, Dios está y ha estado siempre preocupado de la viuda, del huérfano, del desamparado. Y por supuesto también que podemos observar la culpa que quería cargar sobre sí Noemí. Y lo que la palabra del Señor nos enseña es que no nos tenemos que dejar de dominar por una culpa falsa, sino que al contrario, hay que ser como Ruth, aceptar la gracia de Dios para con su vida. Como señala la Escritura, porque confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hay que tomar decisiones importantes y establecer prioridades. Eso fue lo que hizo Ruth, a pesar de las malas decisiones que quería tomar Noemí. Tenemos que evitar comparar las circunstancias nuestras con las que le ocurren a otro, porque cada persona vive su propia circunstancia en el momento y es muy distinto para cada uno. Pero lo que sí podemos hacer es concentrarnos en lo que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros en nuestra vida. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ir superando la condición de viudez y no quedar aislado, abrumado, no quedar ahí, sentirse inutilizado, quedar en el abandono, quedar resentido, quedar en aislamiento, quedar descuidado, quedar ahí como paralizado? Es cuando empezamos, en primer lugar, ya a aceptar la soberana voluntad de Dios, con el dolor, por supuesto, y empezamos a darnos cuenta que en el luto hay etapas que tenemos que pasar
Y por supuesto que empezamos a reconocer nuestras debilidades. Y aceptamos delante de Dios nuestro dolor. Y admitimos que somos incapaces de llevar el dolor nosotros solos. Por lo tanto, buscamos ayuda, buscamos refugio. ¿En quiénes? En quienes siempre han compartido con nosotros, en nuestros hermanos, en la iglesia, en una persona de confianza. Empezamos a reconocer que Dios realizará a través de su poder y Él nos sustentará en la debilidad. Y empezamos a entregarle el control de nuestra vida al Señor. Y lo reconocemos, que no solo controla algunas pequeñas cosas, sino que en el total dejamos que Dios sea soberano. Y le entregamos a Dios, por cierto, nuestros sueños y nuestros deseos. ¿Y sabe qué ocurre? Ahí es cuando Dios empieza a mostrarle a la viuda y al viudo, este es el camino que debes seguir. Este es el nuevo emprendimiento que tienes que hacer. Esta es la mirada que tienes que observar ahora. Y esto es lo que Dios quiere que tú hagas. Es cierto que en el corazón habrá un recuerdo y que nunca se va a olvidar, claro. Pero no se puede quedar aislado y encerrado en su casa, guardando un luto de por vida. No, eso no hace bien. Eso lo único que trae son enfermedades para el cuerpo, amargura para el alma, aflicción. Aprenda a responder a la gracia divina. Reconozca que Dios le ama y que no lo va a abandonar en ninguna de las circunstancias. Deje que Dios le tome con sus manos. No intente usted tomarse de la mano de Dios. Deje que Dios lo tome, para que entonces en los momentos de debilidad Él lo va a sostener. Y por supuesto que el mejor sustento está en la palabra. Manténgase, ayude. Su gran ayuda debe ser la palabra y la oración. Memorice, haga devocionales, ordene predicaciones, aplique pasajes importantes para con su vida. Y por supuesto que rehaga su vida también. Reconozca que Dios tiene un plan y un propósito para usted. Participe en su iglesia, tenga compañerismo con otros, involúcrese en la vida de otros, ayude a otros y con eso usted va a sentir paz en su corazón. Aproveche su tiempo para orar, para ayunar, para dedicarlo al Señor. Esos momentos de soledad, entréguelos a Dios. Aproveche el tiempo para aconsejar a otros con esta experiencia de vida que le ha quedado. Eduque, enseñe a otros. Enseña a otros de la palabra de Dios. Enseña a otros cómo vivir piadosamente. Dedique servicio, trabajo para ayudar a los demás. Abra su corazón, sea hospitalario. Reciba conocidos en su hogar, reciba compañeros, amigos. En el templo ejerza la hospitalidad, dando la bienvenida a los creyentes, saludándolos, demostrando afecto. Y reconocer y proveer para las necesidades de otros, cuando otros pidan a usted también. La mujer viuda, el hombre viudo, no tiene que quedarse ahí resignado a su casa y hacer prácticamente de su casa un cementerio. No, su casa tiene que ser un campo florido, que de cada experiencia de vida pueda sacar un consejo para entregar a otro, para darlo a otro, para compartir con otros. La viuda y el viudo no tienen que autocondenarse a morir bajo la ropa negra. No, tienen que vestirse con la alegría que pone Dios en el corazón y con la esperanza que les abriga el Espíritu en la eternidad. Toda viuda y todo viudo tiene una nueva oportunidad para empezar. No para empezar a buscar una nueva compañera o un nuevo compañero, si ya no tiene la edad, pero tiene la oportunidad en la soledad para hacer aquellas cosas que tal vez algún día quiso,
pero no pudo porque las circunstancias no se lo permitieron. Pero ahora sí lo puede hacer, y con toda libertad. Que en este día, una vez más, la luz roja nos está avisando ya que estamos en el tiempo y que debemos de terminar. Y queremos agradecer a cada uno de nuestros oyentes, hermanos y hermanas, y damos gracias en este día. Y queremos compartir con ustedes también una oración de cierre. Te agradecemos a esta hora de la tarde, Señor, por compartir con nuestros hermanos y hermanas. Y Padre eterno, en este tema que le hemos entregado en este día, que sirva de gran ayuda para cada uno de ellos. Señor, a veces pensamos que estas cosas nunca nos van a ocurrir. Y hasta tal vez pensamos que no las vamos a vivir porque nosotros nos vamos a morir primero. Pero Señor, cuando las situaciones nos ocurren, entonces nos damos cuenta que necesaria es esta enseñanza, que nos prepara, que nos enseña, que nos abre los ojos y que nos permite también tomar las situaciones de crisis, los momentos de luto, Señor, tomarlo con un suficiente equilibrio. Padre, bendiga cada vida y cada corazón, y la gracia y la misericordia suya sea manifestada a través de cada uno de nuestros auditores, a través del amor de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Estamos en el aire con ustedes, si Dios nos concede salud y vida.